Hola a todos. El tema a tratar es del conflicto armado colombiano. En este tema se hablará de las consecuencias, hechos relevantes y cifras de este, a cargo de un grupo de estudiantes de enfermería de segundo semestre de la Universidad Simón Bolívar. Mi nombre es Aishel Michelle García Rueda y iniciaré dándoles el concepto de lo que es el conflicto armado. El conflicto armado en Colombia se desarrolla en la década de los 60 por el enfrentamiento de grupos ilegales contra el Estado. Es conocido este conflicto por sus manifestaciones de violencia y por las graves consecuencias que ha provocado en el desarrollo social y cultural de la población. Al analizar el conflicto en Colombia y su situación actual es pensar en una historia de más de 40 años entre negociaciones con los grupos armados y la construcción de la paz y el bienestar de su pueblo. El conflicto colombiano ha generado graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales, desafíos para los responsables políticos y las comunidades afectadas directa o indirectamente. Las principales consecuencias de estos conflictos son: una de las consecuencias que deja el conflicto armado de Colombia es el desplazamiento forzado de campesinos de sus tierras y hogares. Ese es uno de los hechos que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias y sociales en este país, donde sociólogos y psicólogos señalan que estos desplazamientos afectan seriamente a los que los padecen y que estos tardan muchos años en recuperar la normalidad, tanto económica como psicológica en su vida. Los departamentos con mayor índice de desplazamiento de campesinos son el Chocó, Antioquia y Cauca. Un desplazamiento forzado ocurrido recientemente es el del municipio de Ituango, una zona históricamente golpeada por el conflicto. Según el Registro Único de Víctimas, RUT tiene un acumulado histórico de casi 8.1 millones de desplazados desde 1985 hasta el 31 de diciembre del 2020. Soy Shari Calvo y les estaré hablando de la aparición de grupos armados al margen de la ley, responsable de varios abusos a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. El secuestro y el homicidio son delitos que, asociados al conflicto colombiano, han marcado el presente y el futuro de una sociedad. Entre estos podemos encontrar la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación Nacional y el M-19. La FARC. La FARC surgieron en 1964 como un ejército campesino de inspiración comunista que luchaba por reducir las enormes diferencias entre ricos y pobres en este país sudamericano. Las FARC, consideradas como el grupo rebelde más antiguo del continente, llegaron a convertirse en una poderosa fuerza con más de 17.000 combatientes capaces de atacar ciudades y secuestrar, entre otras. En el año 2000, el movimiento controlaba casi el 40% del territorio colombiano, con cerca de 12.000 combatientes, y en el 2007 con 18.000, según las declaraciones de la organización. Entre 1985 y 2021 se registraron 21.197 hechos de ataques a bienes protegidos. El ELN nace en 1965 influenciada por la Revolución Cubana 1959 y la Teología de la Liberación junto con la FARC-EP, conformadas el dominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de las clases a través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia y la convicción de imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías a la situación que vive el país. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre poderes locales y regionales portadores de la propuesta de doble poder, recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace como la influencia de la Revolución Cubana y otras luchas tipo nacionalista. Le generó al país durante los últimos 37 años 9.221 víctimas por delitos de secuestro, asesinato selectivo, masacres y daños a bienes civiles. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización del 2000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo,
Moratono, en el norte de Santander, generaron más de 260.000 muertes. El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia con las demás experiencias subversivas por su carácter rural. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. El movimiento participó en el conflicto armado interno de Colombia desde enero de 1974 hasta su desmovilización en marzo de 1990. El grupo se especializó como guerrilla urbana y en los llamados golpes de opinión. En este se dieron 262.197 muertos. Dejó el conflicto armado Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, hablando de otra de las consecuencias colaterales que ha surgido a partir del conflicto armado en Colombia, hay que hablar de la desintegración familiar. Y es que este es uno de los más importantes, ya que muchas familias han tenido que enviar a algunos de sus miembros a las ciudades en busca de oportunidades de empleo para una mejor calidad de vida, mientras que otros que no corren con esa suerte ven cómo a los integrantes más jóvenes eligen formar parte de estos grupos para poder sobrevivir. Y es que un estudio, según CODES, que es el Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento, dice que desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2021 fue el que más se registró un número de víctimas de desplazamiento forzado. Y es que alrededor de unas 82.846 personas fueron desplazadas entre enero y noviembre del 2021. Y los 4 departamentos más afectados está Nariño, Antioquia, Chocó y Cauca. Y que el incremento alarmante de esta afectación es a los pueblos afrodescendientes e indígenas, con los afrodescendientes alrededor de unas 37.664 personas fueron desplazadas forzosamente, y en cuanto a los indígenas, unos 18.979. Las consecuencias sociales del conflicto armado colombiano han sido desfavorables para atraer capital al país y para dar seguridad y estabilidad a los empresarios locales e internacionales interesados en invertir. Durante décadas, los gobiernos colombianos han intentado atraer a nuevos inversores, ofreciendo estabilidad y seguridad. La violencia asociada al conflicto tiene efectos negativos directos en el bienestar y en las capacidades de desarrollo económico y social de los individuos y las comunidades. Los conflictos violentos afectan las condiciones de pobreza de manera directa a través de la destrucción del capital físico empleado en la producción y en la provisión de bienes públicos y la destrucción directa de vidas y el capital humano de las personas, estos a través de asesinatos, lesiones y desplazamientos, así como la infraestructura, que estos incluyen los puentes, edificios y otras estructuras de comunicaciones y de energías. Las condiciones económicas como empleo, ingreso, producción agrícola, inversión pública y privada y de crecimiento tienden a ser afectadas de manera directa y negativa por la presencia de los conflictos violentos. El conflicto también afecta a las economías de manera indirecta a través de los desvíos de recursos desde actividades productivas a actividades de defensas y ofensivas, reduciéndose de esta manera el potencial para el crecimiento y, por lo tanto, el potencial para el mejoramiento de las condiciones de los más pobres. Los conflictos violentos tienen también efectos indirectos duraderos sobre el bienestar de los individuos y las comunidades más pobres a través de la destrucción del capital humano, que viene siendo la inseguridad humana. El menor acceso a los servicios públicos tales como educación, salud, policía, así como una mayor tasa de mortalidad infantil y una menor tasa de escolaridad. El conflicto destruye los derechos y las capacidades de los individuos y las comunidades para influir. La destrucción del capital a través del deterioro de la confianza, el rompimiento de redes sociales y la reducción de la capacidad de las instituciones para resolver los conflictos sociales también afecta desproporcionadamente a los pobres. Impacto psicológico y cultural que tuvieron los jóvenes y niños durante el conflicto armado. Muchos de ellos crecieron en medio del conflicto armado y en muchas ocasiones fueron protagonistas de actos terroristas e inhumanos que sin duda alguna repercutieron en ellos.
Tanto así que se hizo estudio con víctimas del conflicto armado y como resultado dieron trastornos de estrés postraumático del estado de ánimo, cuadros de ansiedad y depresión, riesgo o intentos suicidas. También que somos el resultado de aquellas tragedias culturales que se llevaron a cabo después de un despojo, un secuestro, un reclutamiento forzado, una masacre, una desaparición y la ausencia del Estado, el poder del narcotráfico y un gobierno basado en la idea de que aquí todavía existe un nosotros. Uno de los principales problemas que genera el conflicto armado es el miedo de cada uno de los ciudadanos, ya que todo este entorno de la violencia se ha trasladado poco a poco a las ciudades en pequeños grupos y pandillas. La idea normal de toda sociedad, de toda familia del país, es que ninguna persona tiene el derecho, por cualquiera que sean sus principios o motivos, de privar libertad o de la propia vida de otra persona. De acuerdo a esto, toda Colombia busca paz, que debe empezar desde cada uno de nosotros, nuestra familia y nuestro entorno.